Entréguense los dos y sigue la discusión en el calabozo. Me voy con usted, coronel. Nazario, vete. ¿Ese no es tu papá? El niño de Isabel tiene los años de tu ausencia en San Blas, se lo he averiguado. ¿Tú crees que Isabel y yo...? No, no lo creo. Estoy segura. ¿Y mi mamá qué o qué? Yo a tu mamá la amo, pero el matrimonio y la güera son cosas muy diferentes. Su libertad a cambio de Malverde. Yo no voy a caer en sus juegos. Luna encerró a la china que anda con Malverde. Esa vieja no debe llegar a juicio. Te la tienes que echar antes. Quieren matarla. ¿Quién la quiere matar? Me lo acaba de decir Rosa. Escuchó a Herminio y a todos sus hombres hablando de eso. Vine a pedirle permiso para ser más que un amigo de su hermana. Por lo menos ahora Luna la debe de tener bajo su protección. Parece mentira escucharme decir esto, pero es lo que más nos conviene. Que la tengan los federales. ¿Sabes que la mayoría de los reos se suicida antes del juicio? Lucrecia. Matías. A ver, vamos a tomarnos las cosas con calma. No pensé que ustedes dos fueran a llegar a este momento tan rápido. Lisandro, no te metas. Lo sé y lo entiendo, pero créame que ya no quiero perder el tiempo. Ya no quiero buscar más. Lucrecia, eres la mujer que siempre soñé para formar una familia, Lucrecia. Si me permite opinar, coronel. De verdad, yo apruebo este compromiso. Matías es un excelente ser humano. Bueno, respeto su opinión, Isabel, aunque tengamos nuestras diferencias. ¿Es esto lo que quieres? Nada me haría más feliz. Gracias. Te juro que no te vas a arrepentir nunca. Entonces lo que sigue es celebrarlo. Gracias. Muchas felicidades. Muy bien. Gracias. Gracias, Lisandro. Voy a organizar una reunión en un par de días, tal vez. Y usted, Isabel, está invitada. Con mucho gusto. Me encantaría asistir. No quiero interrumpir este momento tan feliz para ustedes, pero tenemos cosas que hacer. Sí, pero es que me gustaría quedarme, Isabel. Tranquila, hermanita. Váyanse a sus cosas. Yo me voy a tomar algo con el profesor Matías. La comandancia puede esperar unos minutos. Con permiso. Muy bien. Bueno, Matías Gatwiz. Si vamos a manejar lo del ferrocarril, deberíamos de financiar la construcción de la estación. Podrías poner una tienda de algo, Vicente, y yo un lugar donde se venda comida para los viajeros. Se puede mover mucho dinero ahí. Me parece muy buena idea. Debemos conversarlo con el coronel Luna. Y tenemos que hacer que te nombren juez en el juicio de la delincuenta esa de la banda de Malverde. Es una manera de que te vayan viendo como autoridad civil de San Blas de Vaca. Pero qué sorpresa, doña Isabel. Lucrecia. Buenas noches, don Herminio. Vicente, no sabía que estabas aquí. Ni yo que tú ibas a venir. Don Herminio, me tomé el atrevimiento de invitar a Isabel para poder tener una noche de mujeres con Azalia. Pues me parece muy bien, porque ya sabes que esta es tu casa. Y a mi mujer le va a caer muy bien la visita porque no ha salido. Rosa, acompaña a las damas con la señora. Ofréceles algo de tomar, unas viandas, atiéndelas, pues. Sí, señor. Bienvenida, doña Isabel. Gracias. Con permiso. Con permiso. Por aquí, por favor. Gracias. ¡Hey! ¿Qué haces aquí? Qué gusto verte, Isabel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Lucre. ¿Cómo estás? Cuéntame. Bueno, Lucrecia me pidió que la acompañara porque tenía que dar una muy feliz noticia. Oh, pues muchas gracias por querer compartirlo conmigo. Oye, ¿no quieres tomar algo? ¿No queréis una manzanilla o agua? ¿Qué queréis?
No, yo un tequila, algo más fuerte, por favor. Y yo una damiana. Bien, pues Rosa, lo que quieran las señoritas. Y yo también quiero un tequila. 2 tequilitas y nada. Ay, no soy ninguna de esas ñoñas que no toman nada, ya se acabó. Tequila. Oye, ¿qué noticia es esa? Pues la noticia es que Matías me pidió matrimonio. No. ¡Felicidades! La niña se nos casa. ¡Qué alegría! Es que te lo mereces. Y además es que el profesor es un buen mozo y además una planta que tiene, una elegancia. Sí, tiene mucha elegancia. Y estamos muy contentas con la noticia, pero veníamos también a saber si está Malverde aquí. ¿Qué? ¿Por qué me preguntas eso? ¿Está o no está Salia de verdad? Necesito saberlo y tenemos muy poco tiempo. No sabía que fueran tan cercanas tu mujer y Lucrecia. Y menos que tuvieran asuntos con mi esposa que ameriten una visita a esa hora. Bueno, discúlpame, Vicente, pero como comprenderás, tengo asuntos que atender. Ya me retiro, me dices cualquier cosa. Pues no te va a ser tan fácil matarme. Que yo me he enfrentado con animales como tú o peores. Pues ya se verá. ¿Anda alguien por aquí? ¿Alguien? Perdón, es que no había nadie atendiendo. ¿Está la comisaría sola? Sí, llegaron. Traía algo de comer a la detenida. Muy amiguita de la bandolera esta, ¿no? ¿No pertenecerás tú a la bandita esa? Ay, Eleuterio, por más autoridad que te hayan dado, la inteligencia nomás no te sube al cerebro. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Dónde está el coronel Luna, No te preocupes, Angelita. Nomás venimos a hacerle unas preguntitas a la señora, Tranquila, Ángeles, no hay bronca. Además, el coronel ya no debe tardar en llegar. Bueno, pues que ya llegue, ¿no? Antes de que este animal quiera dárselas de justiciero. Mira, si algo malo me llega a pasar, quiero que todo el pueblo se entere. Quiero que todo el mundo sepa que fue él. Bueno, no, pues sin problema, lo espero. Vamos a preguntarle a la autoridad, ¿verdad? Aquí presente. ¿Le puedo dar la comida o se la tiene que comer fría? Me haría un favor si no tuviéramos secretos de ahora en adelante, Matías. En lo que a mí me concierna y no afecte a los demás, cuente con ello. Voy a ser muy claro con usted, Matías. ¿De dónde conoce a su amigo Samán? De la cantina. Es un comerciante. Tuvimos temas en común. ¿Y sabía que estaba de amores con una de las mujeres de la banda de Malverde? No, apenas me enteré, justo. Y bueno, jamás me imaginé ni nunca me dijo nada de eso. Ni tampoco sospeché de ella. Y perdón, coronel, pero no me gustaría tratar asuntos de orden público con usted. No me competen. Pero yo quiero confiar en usted, Matías. Y necesito saber que no tiene nada que ver con esa gente. Puedo esperar una respuesta honesta de su parte. Jesús. Ay, Jesús. Mira nada más, abrazaditos y todo. ¿Qué? No, que estás bien. ¿Qué haces aquí, Isabel? ¿Estás bien? Traje una carreta, vine a sacarlos de aquí. ¡Salia! ¿Qué está pasando, Salia? ¿Dónde te metiste?